buenas tardes, les damos las más cordiales bienvenidas a esta emisión especial de Voces Silenciadas, Derechos en Riesgo, un noticiero comprometido con visibilizar las injusticias que aún viven muchas personas en nuestro país. Hoy abordaremos una realidad que no puede seguir siendo ignorada, la constante violación a los derechos humanos de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ. A través de noticias reales, evidencia documental y reflexión crítica, daremos voz a las historias que muchas veces son silenciadas o minimizadas, porque informar también es una forma de justicia. Antes de entrar a las noticias, es importante recordar los derechos que amparan a las mujeres y a la comunidad LGBTIQI+, reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en tratados internacionales. Los derechos de las mujeres son derecho a una vida libre de violación en todos los ámbitos, derecho a la salud integral, incluyendo la salud sexual y reproductiva, derecho al trabajo digno y sin discriminación, derecho a la participación política y toma de decisiones, derecho a la educación, justicia y protección del Estado. Los derechos de las personas LGBTIQ+, tienen derecho a vivir con dignidad sin discriminación por identidad u orientación sexual, derecho a la seguridad personal y a la vida, derecho a la identidad de género y libre expresión, derecho a la salud con enfoque diferenciado e inclusivo, derecho a la justicia frente a los crímenes de odio y violencia institucional. Estos derechos son fundamentales, pero en la práctica muchas veces no se respetan. A continuación, lo demostraremos con hechos documentados en notas periodísticas actuales. Para esta emisión realizamos una búsqueda y análisis de diversas notas periodísticas de fuentes confiables, donde se documentan violaciones a estos derechos. Seleccionamos 5 casos que muestran realidades diferentes, pero unidas por una misión, un mismo patrón: la impunidad, la violencia de género y la discriminación estructural. Los invitamos a escuchar y a reflexionar. La siguiente noticia es de los crímenes de odio contra las personas LGBT. Aumentan en México. Comenzamos con una noticia que conmociona. En el año 2024, en México se registró 146 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGBT, un aumento de más del 78% en comparación con el año anterior. Estas cifras fueron reportadas por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, que documenta asesinatos, ataques físicos y violencia psicológica, basado en la orientación sexual o identidad de género. Este tipo de violencia afecta especialmente a personas trans, quienes encabezan las cifras de homicidios, muchas veces sin que se les investigue el móvil de odio o transfobia. Los derechos violentados son los derechos a la vida, el derecho a la seguridad personal y los derechos a la no discriminación por orientación sexual o identidad de género. La segunda noticia que estaremos visualizando es violencia machista obliga a miles de mujeres a vivir en refugios. En otro alarmante reporte, la Red Nacional de Refugios dio a conocer que durante 2024 más de 24,000 mujeres y sus hijos ingresaron a refugios tras sufrir violencia de género. Los casos más frecuentes fueron por violencia física, psicológica y económica. Muchas mujeres huyen no solo por su seguridad, sino también para salvar la vida de sus hijas e hijos. A pesar de papel vital de estos espacios, los recursos públicos son limitados y muchas mujeres no logran acceder a ellos. Los derechos violentados son derecho a una vida libre de violencia, derecho a la seguridad y protección estatal, y por último, derecho a la igualdad en el hogar y en la sociedad. Asesinan a enfermera regidora en un hospital de Jalisco. El 9 de mayo del 2025, un comando armado ingresó al hospital comunitario de Teocaltiche, Jalisco, y asesinó a Cecilia Rebalcaba, jefa de enfermeras y regidora del ayuntamiento. Este caso refleja cómo la violencia en México alcanza incluso a mujeres que desempeñan funciones esenciales, tanto en el sistema de salud como en la política local. No solo se atentó contra su vida, sino también contra su derecho a ejercer un cargo público en condiciones seguras. Derechos violentados: derecho a la vida, derecho a trabajar en un entorno seguro y derecho a la participación política.
En la noticia 4 tenemos la amenaza a diputada federal por investigar delitos sexuales. La diputada María Teresa, integrante de Morena, fue amenazada por un grupo de crimen organizado tras investigar presuntos delitos sexuales de figuras políticas. El mensaje que recibió incluía amenazas explícitas, como te tenemos vigilada y ubicada, ya tienes precio. Estas violencias políticas buscan silenciar a las mujeres que luchan por la justicia. A pesar del peligro, la diputada se mantiene firme. Sin embargo, el hecho revela la falta de garantías para las mujeres que se atreven a alzar la voz en el ámbito público. Los derechos violentados son derecho a la libertad de expresión, derecho a la participación política sin violencia, derecho a la protección del Estado. Como noticia 5 tenemos la violencia y discriminación constante contra las personas de la comunidad. Un informe conjunto de la OIE, organizaciones civiles, revela que en los últimos 2 años hubo casi 80 homicidios contra las personas LGBTI en México. Las víctimas son en su mayoría personas trans, mujeres lesbianas, hombres gays, cuyas muertes muchas veces quedan impunes. Además, de estas personas también son forzadas a migrar por la violencia familiar, social y estatal. Los derechos violentados son los derechos a la vida y seguridad, derecho a vivir sin discriminación y el derecho a migrar y solicitar protección. Como acabamos de ver, las violaciones a los derechos humanos no son hechos aislados, son conciencia de estructuras patriarcales, machistas y homofóbicas que siguen presentes en nuestra sociedad. Cada noticia que compartimos hoy en presente una vida, una familia, un sueño truncado, pero también son llamados urgentes a la acción. Como sociedad debemos exigir justicia y construir espacios seguros para todas las personas, sin importar su identidad, género u orientación. Educar, escuchar y actuar es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanía consciente. Desde los hogares, las escuelas y las instituciones podemos generar cambios reales. Gracias por acompañarnos en Voces Silenciadas, Derechos en Riesgos. No olvidemos que los derechos humanos no se negocian ni se posponen. Deben ser garantizados para todas las personas todos los días. Te invitamos a compartir esta información o a dialogar en tus espacios y sobre todo a no quedarte en silencio, porque cuando una voz se paga, otras deben de hablar más fuerte. Hasta la próxima.